Dice Antonio Gramsci que ninguna formación ideológica perece antes de haber expresado y agotado todo su contenido potencial. Ninguna formación ideológica muere antes de haber agotado y expresado todo su contenido potencial. Dice por su parte Rosalvina Garavito lo siguiente: esta es la historia del Partido de la Revolución Democrática, PRD, un partido que nació para disolver el régimen priista y terminó por reproducirlo. La cuento según la viví. Entusiasta fundadora de ese partido, terminé por renunciar al mismo en el 2008. No es casual que en el proceso electoral del 2009 haya decidido anular mi voto, quizá como una especie de rúbrica al acta de defunción que previamente había levantado a esa organización política. Un acta de defunción confirmada por el derrumbe electoral del 2009 que lo coloca en los umbrales de la marginalidad política. ¿Qué le sucedió al más grande esfuerzo unitario de la izquierda mexicana? ¿Cómo fue que el PRD se extravió en el camino? Esto es lo que dice Rosalvina Garavito, también en el contexto de lo que dijo Gramsci, en el libro que acaba de editar, Apuntes para el Camino, Memorias sobre el PRD. Este libro acaba de salir hace unas semanas, unas cuantas semanas a la venta, y esto es de lo que vamos a hablar hoy al compás de las evocaciones de la autora Rosalvina Garavito. Quédese con nosotros, esto es Plaza de Armas. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que están en otro programa de Plaza de Armas aquí por Capital 21. Les recuerdo nuestro correo electrónico plazadearmas c21@gmail.com y nuestra página propia www.plazadearmas.tv. Bueno, pues el programa de hoy vamos a dedicarlo a conocer las evocaciones requeridas de Rosalvina Garavito. Ella acaba de publicar este libro, parte memoria personal, memoria política, Apuntes para el Camino, Memorias sobre el PRD. Ella es una de las fundadoras de este partido, pero también tiene una trayectoria interesantísima en la militancia de la izquierda, incluida la propia guerrilla. Así que ella tiene esta perspectiva doble que conoce estos ángulos tan intensos, dramáticos de la lucha política mexicana. Hola, Rosalvina, gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Actualmente Rosalvina es profesora investigadora en la Facultad de Economía. No, en el Departamento de Economía de la UAM Azcapotzalco. De la UAM Azcapotzalco. Eres originaria de Sonora. Sí. Iniciemos por ahí, por favor, un poquitín para más o menos conocer tu formación inicial y después cómo fue conjugándose y hilvanándose con la militancia política en esos años. O sea, una evocación realmente personal. Sí, nací en Santa Cruz, Sonora, en 1947. Santa Cruz es un pueblito que está en la Sierra de Sonora. Es la última misión que funda Quino en ese trayecto que hace por todo el occidente. En la época de Quino se llamaba Santa María. Y un dato histórico relevante de ese pueblo es que fue centro de exterminio de los apaches, porque era un centro apache muy, muy importante. Y mis antecesores, los Elías, tengo el dudoso privilegio. ¿De los Elías Calles? Los Elías fueron los protagonistas de esa lucha de exterminio, imagínate. Y Plutarco Elías Calles fue primo hermano de mi bisabuelo. Bueno, entonces esa es la familia Elías en Sonora. Los Garavito vienen de Jalisco, vivían en Nogales. El caso es que yo nazco en Santa Cruz, Sonora, y mi familia emigra por razones económicas a Mexicali, Baja California, donde me crié. De los 4 a los 16 años. A los 16 años me voy a estudiar economía a Monterrey. Después hago una maestría en sociología en Chile, en la Flaxo, en ELAS Flaxo, 69-70, regreso, efectivamente participo entre el 71 y el 72, que me detienen en enero del 72, en la experiencia de la lucha armada, que yo defino como una experiencia
efímera pero intensa, que me deja bastantes secuelas y consecuencias, de la que no me deslindo. Yo la categorizo como mi etapa de voluntarismo radical, ¿no? Que no la proceso y, digamos, paso a otra etapa hasta después de mi exilio en Italia, en donde vivo del 78 al 80. Y cuando regreso, bueno, ya soy otra, ya he superado aquello, y me vuelco a la fundación de una revista en la universidad, que es la revista El Cotidiano, que fundamos en 1984 y que todavía se mantiene. Efectivamente, y en 1988, como atenta observadora de la realidad nacional, que precisamente el método que seguíamos en la revista para el diseño de cada número mensual era el método del seguimiento de la realidad, ¿no? Como parte del análisis de coyuntura. Bueno, pues ahí, desde mi punto de vista, se está generando, ¿no?, una coyuntura histórica importantísima con la campaña que encabeza Cuauhtémoc Cárdenas. En 1988 me vuelco a la simpatía, primero simple simpatía como ciudadana que me definía. Sin haber militado antes en otros partidos de los que venían del socialismo, ¿verdad? No. Después de aquella experiencia voluntarista, cuando regreso del exilio, no participo en ningún partido. Me parecía que pues eran loables, pero bastante marginales, ¿no? Una especie de club de amigos que trataban de recuperar toda esta tradición socialista. Tengo amistades en estos partidos, pero no milito. Pero cuando veo que surge eso que yo llamé la emergencia de un nuevo sujeto social, que no había asomado la cabeza a lo largo del siglo XX, que es el ciudadano, desde mi punto de vista, se da un salto en la conciencia histórica de la ciudadanía en México para efectivamente dar nacimiento a ese sujeto social, que lo que está peleando, hasta que lo consigue en 1996, es el respeto al voto. ¿Por qué? Bueno, porque sabemos que México estaba, el sistema político mexicano, inmerso en un régimen de partido de Estado férreo y tan partido de Estado como el de la Unión Soviética, aunque en México constitucionalmente no se le haya dado cabida a esa figura, pero en los hechos el PRI era una dependencia gubernamental, como una fábrica de votos para la reproducción del sistema priista. Y las luchas históricas que se dan en el siglo XX, desde mi punto de vista, son todas luchas sectoriales, luchas gremiales, luchas heroicas, aguerridas, ¿sí?, por demandas efectivamente sectoriales, campesinas, obreras, de la lucha urbana popular, en fin. Pero el gran salto histórico, desde mi punto de vista, que sucede en esa campaña de 1988 es la síntesis en el ciudadano de que no podrá lograr que se respete y acceder a las demandas que está planteando de tanto tiempo si no es capaz de hacer respetar su voluntad a la hora de elegir a los gobernantes. Entonces, esa es, desde mi punto de vista, la condición histórica, uno de los elementos de la condición histórica fundamental para el nacimiento del PRD. Emerge de un grandísimo movimiento democrático en donde participan millones de ciudadanos. Lo que hace el PRD simplemente es encabezarlo con el liderazgo carismático de Cuauhtémoc Cárdenas. En alguno de los artículos que reproduzco en el libro publicado en La Jornada en 1988, califico todo este movimiento como la conjunción entre el milenarismo y la modernidad. La modernidad en la vertiente de que el reclamo es el respeto al voto como parte del Estado de Derecho, de una de las garantías fundamentales. Y el milenarismo porque lo que se ve en Cuauhtémoc Cárdenas es la figura del Tata Lázaro, ¿no? Del padre. Entonces es muy interesante cómo son todos los fenómenos históricos complejos, cómo se conjunta esta tradición, ¿no?, histórica con todo el tradicionalismo que ello implica. Claro. O sea, valga la redundancia, porque es efectivamente
ver, o sea, es una especie como de, no digo que es un movimiento milenarista, pero casi, de ver en Cuauhtémoc una etapa que para muchos sectores, los sectores populares de México, fue una etapa histórica de logros a sus demandas populares, sobre todo la del reparto agrario, y modernidad por lo que acabo de mencionar. Entonces leo en el 88 y acudo a las urnas del 6 de julio en ese ánimo de que efectivamente se está generando un gran fenómeno histórico. ¿Esa emergencia cómo se da en el país? ¿Cómo se distribuye? Es decir, muy interesante. Evidentemente que la Ciudad de México era, fíjate, y lo sigue Ismael, siendo, ¿no? Un punto fíjate, Ismael, que hice un análisis y reproduzco los datos en el libro, no el cuadro porque no lo encontré, pero lo que yo hice en el 88 fue correlacionar el índice de marginación, no recuerdo que si el de Coplamar o el de CONAPO, por entidad federativa, que leído a la inversa es el índice de desarrollo de los estados, con la distribución de la votación por los 3 candidatos. El único era Cárdenas, Salinas, Cloutier y Salinas. Entonces, el único candidato cuyos votos no se correlacionan con nada es Cuauhtémoc Cárdenas. ¿Por qué? Porque es un fenómeno nacional. El de Cloutier estaba correlacionado con las áreas urbanas, con las ciudades. El de Salinas con las áreas rurales, la generación del voto verde priista. Y el de Cuauhtémoc no había correlación, o era la correlación más baja. ¿Qué quiere decir? Que era algo nuevo realmente. Que era la presencia a nivel nacional, o sea, no eran ni áreas urbanas, ni áreas, o sea, no se caracterizaba por ser un voto de los pobres, por ser un voto del campo, por ser un voto de las ciudades, sino que todos esos fenómenos estaban presentes. Entonces, lo que yo olfateé, que estaba en la presencia en la campaña de un movimiento nacional, se corroboraba con ese ejercicio, un ejercicio muy sencillo, ¿no? Pero que finalmente te ilustra muy bien un fenómeno histórico. Entonces, bueno, con toda la convicción del mundo, continúo con mis artículos en La Jornada, ponderando este movimiento, y como narro en el libro, en noviembre del 88 recibo una invitación para participar, ni más ni menos, que en el secretariado que sería el responsable de organizar el nuevo partido. Casi me caigo para atrás, ¿no? Porque yo, que me definía como una simple ciudadana que había nacido el 6 de julio, además la definición también para mí era muy importante, porque a mí tampoco, como al resto de la gente, nos interesaban las elecciones, en su mayoría, porque sabíamos que era todo un fraude. Que siempre iba a ganar, ¿no? El PRI. Pero este entusiasmo que despierta esta campaña, el momento histórico que está viviendo el país, con ya 6 años de política neoliberal, ¿no? Con despidos masivos, ya con un deterioro salarial que viene desde 1977, o sea, ya con el despliegue de estas políticas excluyentes y pues depredadoras en términos económicos, y con el liderazgo de Cuauhtémoc, que efectivamente formo parte de ese movimiento ciudadano, por eso me defino como ciudadana que nació el 6 de julio. Y esa simple ciudadana que nació el 6 de julio está siendo invitada a formar parte de un organismo que va a organizar, otra vez la redundancia, que va a formar el partido. Narro que me dio pánico escénico, o sea, sí me presenté, pero ya no, a los 2 días dije no puedo. Me arrepiento a los 2 días por fortuna, pero también con la sencillez del caso, planteo mi arrepentimiento al ingeniero Cárdenas, que sin mayor problema me dice, qué bueno, Rosalvina, ¿no? Entonces ahí sí ya inicio de lleno esas tareas que para mí fueron apasionantes, que me dediqué totalmente, ¿no? O sea, con toda la convicción, con toda la pasión. Creo yo que va absolutamente de la mano en la política. Si no tienes pasión política, entonces, ¿qué política haces, no? Me vuelco a ello, organizamos el partido nace el 5 de mayo de 1989, con un hecho histórico detrás, que es que el PMS cede el registro. Entonces, en ese momento el dirigente del PMS era Pablo Gómez. Arnoldo Martínez Verdugo. Arnoldo Martínez, sí, él era el dirigente.
Entonces a mí me parece una decisión histórica muy importante, porque efectivamente, como citas a Gramsci, ¿no? Estas organizaciones desaparecen hasta que hasta que agotan todas sus posibilidades. Lo importante es que se tome conciencia del hecho, porque también los dirigentes pueden caer en la ilusión, ¿no?, de continuar prolongando la vida de una organización política, aunque su función histórica haya concluido. Para mí la del PRD se ha agotado, ¿sí? Hoy se ha agotado. Entonces, esa es una de las conclusiones de mi libro. Entonces, tendría que tener una muerte histórica digna, dio muchísimo al país. Como fue la del PMS, digamos. Exactamente. Y la del propio Heberto. Entonces, aprender de la historia, efectivamente. O sea, Heberto cede su candidatura, declina su candidatura a la de Cuauhtémoc. Fue una decisión difícil y absolutamente loable, lo digo, ¿no? Escribo un artículo en La Jornada que se llamó Bravo Heberto. El PMS cede el registro. ¿Por qué? Porque están escuchando, porque están viendo que ya la sociedad da un vuelco y que toda la simpatía y toda la energía social está ubicada en el desarrollo de ese movimiento democrático. ¿Qué hace el PMS? Bueno, se coloca al servicio de ese nuevo movimiento. Quizá dicho de manera muy idealista, porque por supuesto que hubo tensiones y fricciones y etcétera, que algunos detalles ahí narro, pero lo importante aquí a recuperar es esa decisión histórica. Hoy creo que el PRD tendría que aprender de la historia y decir, hemos aportado, empezamos a agotarnos a partir de cuando, desde mi punto de vista, justamente desde el momento en que la demanda central del PRD, el respeto al voto que se traduce en la ciudadanización de los órganos electorales con la reforma de 1996, ahí la manera en que yo lo explico es que el proyecto del PRD se disuelve en la sociedad. Y eso es precioso. Eso es precioso porque ¿qué mayor aspiración puede tener un partido que como tal se define como una partecita de la sociedad que disolverse en la sociedad? Quiere decir que triunfó su proyecto. Claro, que se forma parte del sentido común, que es la idea de la hegemonía exactamente, empieza, ya nadie puede dar marcha atrás y por eso la sociedad está tan vigilante en relación a la democracia electoral, porque ya es una conquista. Bueno, se disuelve el proyecto de un partido en la sociedad, pero el PRD sigue hacia adelante sin darse cuenta, sin querer darse cuenta, ¿no?, de que lo que tiene que hacer es transformar ese proyecto. En el libro también digo, el 96 no solamente es producto de la emergencia del nuevo sujeto social, el ciudadano, en las urnas de 1988, del liderazgo de Cuauhtémoc Cárdenas, de la organización del PRD. No solamente es producto de eso, sino, digamos, un poco como el relevo histórico que hacen los zapatistas en el 94, o sea, ese empujón que dan los zapatistas, o mejor dicho, esa insurgencia zapatista sirve como un empujón para lograr esa conquista del respeto al voto, de la democracia electoral, sin que lo reconozca el PRD, porque ya está viendo a los zapatistas un poco con celos políticos, en fin. Pero el PRD nunca se detiene a reflexionar su papel histórico, no se detiene, por ejemplo, en el 2000, que yo lo califico como la derrota como triunfo político. Fue una derrota electoral, pero fue un triunfo político también del PRD y del movimiento democrático que ayudó a consolidar. ¿Por qué? Porque después de 90 años, cuando Madero levanta la bandera del sufragio efectivo no reelección, por primera vez, 90 años después, se da la alternancia política. Eso es un triunfo político con una derrota electoral. El PRD lo ve solo como derrota y empieza una cantidad de recriminaciones internas, pero sin ver un poquito más allá de qué está significando, ¿no?, esa alternancia y cómo tiene él que recuperar el papel de oposición real que fue de 1989 a 1994 y sigue por la ruta de la oposición funcional en la que se convirtió a partir de enero del 94
con la firma que Cuauhtémoc Cárdenas hace, sin consultar a nadie, del Acuerdo Nacional por la Democracia y la Paz, junto con Fernández de Ceballos, con Donaldo Colosio, ¿no? Para proteger, para cuidar el momento electoral de agosto del 94 y marginar políticamente al movimiento zapatista. Vamos a quedarnos con esto, vamos a hacer un corte, estamos conversando con Rosa Elvina Garavito, no se vayan. Ya estamos de vuelta, esto es Plaza de Armas, estamos conversando con Rosa Elvina Garavito, quien acaba de publicar Apuntes para el Camino, memorias sobre el PRD. Algo que no nos dijo es, contaba cuando se sorprendió ella misma porque le invitaron a formar parte del comité central del partido. No era comité. Y ella preguntó, pero ¿quién fue quien me propuso? Y fue don Heberto Castillo, ¿verdad? Fue Heberto Castillo y yo me entero hasta el funeral de Heberto, me lo narra Arnoldo. Y bueno, mi gran pena es que nunca le agradecí a Heberto, porque yo no sabía quién me había propuesto. Pues, insisto, esa ciudadana perdida entre los millones de ciudadanos que nacimos ese 6 de julio, tiene el privilegio y la fortuna de participar en ese esfuerzo organizativo que efectivamente, como ya también es parte del sentido común, todo lo reconoce, es el esfuerzo unitario más grande de la izquierda mexicana en el siglo XX. ¿Sí? ¿Por qué fracasó ese esfuerzo unitario? ¿En dónde se perdió? Narro también cómo me vuelco a esa formación del partido, digo, con una ilusión hegeliana, ¿no? Sí. O sea, ese nacionalismo priista, encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez, y todas las corrientes que veníamos de la izquierda socialista, desde mi punto de vista, debió haber producido una síntesis histórica que superara a ambas vertientes. La tal síntesis histórica nunca llegó y lo que prevaleció fue la cultura priista, que no solamente llegó por la vía de los priistas que forman al PRD, sino que llega porque la izquierda está impregnada de esa cultura priista. ¿De cuándo me entero? Me entero en 1999, tomo conciencia. En 1999, cuando participo en la contienda interna para la presidencia del partido. Pero espera, antes estábamos con, en 94, esa firma del acuerdo de Cárdenas con Colosio y Fernández de Ceballos, ¿no? Sí, claro. O sea, ahí es donde categorizo que el partido inicia un nuevo papel político dentro del sistema político nacional. De ser una oposición real, la que mantuvo la bandera de el respeto al voto, en enero del 94, con esa firma, pasa a ser una oposición funcional. ¿Por qué? Porque desplaza a un nuevo proyecto que había nacido en enero, el 1 de enero del 94, con el EZLN, que para mí está abriendo la posibilidad de la democracia participativa, con la autonomía indígena. Revueltas, en Ensayo sobre un proletariado sin cabeza, dice que hizo lo mismo Carranza con la ley de 1915 de Cabrera para desactivar el zapatismo. Claro. O sea que el plan de Ayala lo desactivan con la ley de 1915 de Luis Cabrera, un poco posiblemente. O sea, yo pienso que desde la izquierda siempre hay que tener muy clara la astucia del Estado. No debe de sorprendernos, ¿no? Si se tiene el poder es justamente por esa capacidad y esa astucia de ver un poquito más allá. La izquierda y la oposición debe de tener la misma y superarla, como con proyectos de Estado, o sea, con visiones de país, con visiones de proyecto nacional. Bien, ahí la visión salinista, después continuada por Zedillo, es muy riesgoso que zapatistas y perredistas, los dos proyectos se conjunten. O sea, realmente dinamitaría el pacto social autoritario que venimos cargando desde la Constitución del 17, ¿no?
y con todo el régimen priista. Entonces, digo, lo estoy planteando de manera muy, muy esquemática. Lo que se tiene que hacer aquí es dividir a estas dos vertientes. ¿Cómo los podemos dividir? Bueno, en el 96 con la reforma política, ya en el gobierno de Zedillo, pero que tiene su antecedente en esa firma de enero del 94. A todo el mundo como que le pasó desapercibido, y perdón que hable en primera persona, pero yo me molesté muchísimo y lo reclamé en el comité. Cuauhtémoc, ¿por qué firmaste y por qué no consultaste con nadie? ¿Y qué argumentó? No, o sea, no argumentó, por supuesto, pero no solamente no argumentó, sino los cardenistas, de los que supuestamente yo formaba parte, cuando salgo, me reclaman. Tú eres una política muy confrontativa, tú así no ayudas al ingeniero Cárdenas. O sea, estamos aquí para ayudar al ingeniero Cárdenas, no estamos aquí para formar una organización de izquierda, en fin, ¿no? Entonces ahí esa concepción ha sido muy criticado y muy subrayado la existencia de caudillos en el PRD. Incluso pocos lo definen en esos términos. Yo me atrevo a usar el concepto caudillo, ¿sí? Pero para que haya caudillos necesita haber vasallos, ¿cierto? Claro. Y el PRD se llenó de vasallos y la izquierda sirvió no solo para acompañar a ese caudillaje, sino para materializarlo con esas actitudes así. Si la izquierda no utiliza el pensamiento crítico en sus acciones, en las acciones de los dirigentes, de la organización que está desarrollando, entonces, ¿qué izquierda es? Yo creo que la autocrítica es fundamental y colocar el concepto delante de la cosa, como dice la teoría, la escuela de Frankfurt, ¿no? En ese constante estarse confrontando, me parece que es una tarea muy necesaria. Pero bueno, lo que vimos ahí fue ese vasallaje con la emergencia de caudillos, primero Cuauhtémoc Cárdenas y después Andrés Manuel López Obrador, y junto con todo esto, pues el naufragio del proyecto, por lo menos que yo había visualizado, como un proyecto de izquierda democrático y moderno que enterrara al viejo régimen. O sea, las reglas del juego de cómo se reproduce el poder en este país. Y lo que el PRD al final hizo fue contribuir a que ese régimen se refuncionalice, a la reedición del viejo régimen priista, precisamente por esas prácticas absolutamente antidemocráticas. ¿Qué es lo de la elección del 99? Entonces, donde tú participas. exactamente ahí donde, digamos, tomo conciencia de que eso es lo que está sucediendo. Ya cuando el PRD está inmerso en el pragmatismo electoral, porque ya le están reconociendo triunfos, ¿sí? A diferencia del sexenio de Salinas, por eso le llamo al sexenio de Zedillo la glasnost zedillista, todo este proceso, o sea, se está abriendo al reconocimiento del PRD, lo cual es un derecho histórico, por supuesto, ¿no? Es un derecho histórico, pero cómo el PRD cae en el juego de que es solo eso, su futuro y su vida y su práctica. Bien, en el 99 participo en la contienda interna para elegir a la presidencia nacional del partido, que tiene características bastante significativas esa contienda, porque todos los candidatos veníamos de la izquierda. Ya no hubo ahí ningún caudillo, ¿sí? Porque había estado, Cuauhtémoc. Sí, Porfirio Muñoz ¿no? Ledo, López. Y después de Porfirio sigue esta elección. Ah, correcto. Sigue esta elección. Entonces, digamos que es como la inauguración o el debut de la izquierda, el debut y despedida. Y la despedida, porque el espectáculo que dimos fue realmente vergonzoso. ¿Los candidatos eran tú? A ver si los recuerdo. Eran Amalia García, Jesús Ortega, Mario Saucedo, Rosalvina Garavito y alguien se me escapa. Uh-huh. Pero sí éramos 5 planillas seguramente. Pablo Gómez no estaba. No estaba. En todas las planillas, incluyendo la mía, que era la planilla 5, en donde logré conjuntar, o mejor dicho, se confluyeron 5 corrientes para apoyar mi candidatura, que de verdad yo no estaba buscando porque nunca me había metido a esos procesos, sino más bien a lo de la parte programática y de estudios. En el partido era directora del Instituto de Estudios de la Revolución Democrática, en fin.
Pero bueno, siento que es una responsabilidad, participo, y las cosas que vi no daba crédito. Decía, pero ¿cómo este partido luchó para combatir esto? Y lo está reproduciendo de una manera grotesca, ¿no? Todas las trapacerías electorales, robo de urnas, eliminación de casillas, cruce de boletas, una realmente espantosa. Un descrédito enorme. Esa elección por fortuna se anula, pero se anula por la decisión de López Obrador. No se anula por la conciencia y por la autocrítica de ninguna de las corrientes. Estuvieron en contra de la anulación. Pero López Obrador estaba... Era el presidente. Él era el presidente después de Muñoz Ledo. Perdón, claro. Cárdenas, Muñoz Ledo y Andrés Manuel, ¿no? Perdón, sí. Sí, claro. Bueno, pero en el libro sí está muy claro. O sea, cualquier duda, consulte ese libro. Sí, ahorita en la charla, imagínate, se me olvidó ese periodo que finaliza. Andrés Manuel toma posesión en el 96 y está finalizando su periodo en el 99. En ese desastre. Yo pienso que fue el primer gran descrédito moral del partido, moral y ético, que es otro tema que a la izquierda parece que no le importa. Como que todo se vale en política. ¿Cómo se va a valer? Ahí narro anécdotas bastante bochornosas de ese periodo, pero sobre todo diagnostico, bueno, este es el naufragio de la izquierda en el PRD. ¿Cuál síntesis se puede dar si la izquierda no está aportando nada? No está aportando absolutamente nada, ¿sí? Y lo que viene, pues es la entronización de un nuevo caudillo. Claro, frente a ese vacío de autoridad moral, de autoridad política, ¿cierto? O sea, frente a esa comprobación de que la izquierda no está colocando nada en ese proyecto, lo que se reproduce es ese caudillismo autoritario y sigue esta funcionalidad del vasallaje por la avidez y el oportunismo electoral. El caudillo va a dar votos, más prerrogativas, más votos, más espacios. Yo me voy aquí. Que haya autoritarismo, que no se esté discutiendo tal, que tendríamos que corregir tal, no se discuta porque eso es favorecer al adversario. Entonces imagínate cómo no voy a diagnosticar que ese proyecto está agotado y que para el futuro del país y para el futuro de la izquierda, lo importante es darlo por sepultado, tomar conciencia del hecho de que no tenemos un partido de izquierda, porque las ilusiones generan problemas, ¿no? El problema de que algo existe no es cierto. Eso es una franquicia electoral, eso es una federación de pequeños grupos, eso es la ambición por los puestos, eso es la reedición del PRI, la refuncionalización de ese viejo régimen. Es un partido conservador. ¿Cómo la izquierda puede ser conservadora? Pues el PRD es una izquierda conservadora porque está conservando el viejo régimen. No está luchando en contra del corporativismo, no está luchando en contra del clientelismo, al contrario, se está basando en esas columnas del viejo régimen para continuar esa vida agónica que lleva, ¿no? No es un partido de ideas. ¿Cómo puede haber una izquierda en donde no se discuta? Donde no hay órganos de discusión, espacios de discusión. Bueno, sí está un Consejo Nacional, pero tú vas a un Consejo Nacional y quieres llorar, porque lo que ves son grupos tomando café y galletas, levantando la mano en el momento en que se va a votar, porque ya saben a favor de quién tienen que votar. Son unos ambientes realmente muy penosos, o sea, te da tristeza, porque dices, el partido no es propiedad de nadie, creo yo. El partido es producto de luchas históricas muy viejas, ¿no? Y por eso mi bandera es, se lo tiene que regresar a la sociedad. Entonces, por fortuna, Ismael, soy muy terca y muy tosuda, porque habiéndome dado cuenta de para dónde iba el PRD en el 99, bueno, lo que hice fue levantar la crítica pública y al interior del partido, y yo cada vez más marginal. Pero con la propuesta esa, regresemos el partido a la sociedad. Rosalvina, ¿y eso con qué se come? Les digo, si ustedes están conscientes de que nuestro partido se agotó y lo empezamos a discutir, ya verán si no sacamos la propuesta. Pero tiene que haber conciencia del agotamiento del proyecto. Por supuesto que eso quedaba de lado. Te digo que por fortuna soy tosuda y terca porque todavía
en el 2008, participo en la contienda por la presidencia, digamos, en la renovación de la Dirección Nacional, como candidata a secretaria general en la planilla que encabeza Ramírez Cuéllar, ¿sí? Y de ahí es donde se concreta la propuesta. Para mí fue un momento precioso, porque decía, bueno, es cierto, cuando se discuten las cosas, por supuesto que, si las condiciones materiales están para ello, claro que se crean. ¿Cuál fue la propuesta en la planilla encabezada por Ramírez Cuéllar? Suspéndase la elección, no hay condiciones, no tenemos ni siquiera padrón, como no se tiene todavía ahora para la próxima. No hagamos otra vez un espectáculo lamentable, suspéndase la elección, que la dirección convoque a una asamblea ciudadana en donde no participe la dirección del partido, asamblea ciudadana, de gente como tú, como otros, que estoy segura que tienen muchísimo que aportar, ¿no? Esa asamblea ciudadana organiza una nueva formación, un nuevo partido, y el PRD le cede su registro. Eso es regresar el partido a la sociedad, reconocer que la sociedad es una sociedad vital que tiene propuestas, pero que el partido ha sido secuestrado, es impermeable a ello, entonces abrirlo y iniciar un nuevo periodo como el que se inició en 1989, cuando el PMS cede su registro. ¿Cuál fue la respuesta? No, no y no. Entonces ahí les digo a mis compañeros de planilla, no nos queda más, salgámonos. Estoy segura que podemos tener aceptación en eso. No, me dijeron, nosotros somos muy institucionales y seguiremos. Es algo así como la teoría de los partidos son eternos, ¿no? Están por encima de la historia y de la sociedad. No, bueno, pues ahí tomé la decisión de que renuncio en abril del 2008. No me arrepiento, sobre todo porque no fue un exabrupto, no fue un berrinche. Hice todo lo posible por incidir en el rumbo político de ese que fue el esfuerzo unitario más grande de la izquierda en el siglo XX. No había otro remedio, Ismael. Entonces, creo que el libro es producto de toda esta experiencia. Vamos a hacer otro corte más. ¿Nos quedamos con esto? Claro, no sí. se vayan, estamos conversando con Rosa Albina Garavito. Estamos de vuelta en un minuto. Bueno, ya estamos de vuelta. Esto es el último bloque. Estamos conversando con Rosa Albina Garavito. Ella acaba de publicar Apuntes para el Camino, memorias sobre el PRD. Podría ser también Vida y Muerte del PRD, recordando ese libro de Víctor Serge sobre Trotsky, Vida y Muerte de León Trotsky. Bien, dejaste el partido. Sí. ¿Y qué es lo que puede seguir? Bueno, hablemos un poco de los gobiernos. Es decir, esto pasó por cuanto a la vida interna, esta problemática que hablabas, las pugnas internas, pero también se ganaron espacios en gobierno. Evidentemente que desde un punto de vista son triunfos electorales de suyo, pero también el poder produce problemas que están conectados con estas perversiones internas del partido. ¿Qué podemos decir? Se ganó, bueno, evidentemente la Ciudad de México desde el Ingeniero Cárdenas, desde el 97. Michoacán como también un estado emblemático. Claro. ¿Qué balance se puede hacer desde ese punto de vista? Yo pienso que los gobiernos locales del PRD son presas, o sea, están presos, mejor dicho, están presos de esa, huérfanos, de esa ausencia de un proyecto histórico, democrático y moderno del partido. Quedan atrapados en horizontes muy pequeños, o sea, de corta mira, además de que también las pugnas internas en el partido se reproducen y se magnifican como pugnas por los recursos en los gobiernos. Ahí donde Entonces ganan. son dos vertientes muy importantes, porque mira, en términos de proyecto, ¿qué es lo que hace el PRD? Que también me parece que es uno de los elementos para categorizarlo como conservador. Lo que hace es reivindicar
una política asistencialista. ¿Es necesario en México una política asistencialista? Sí, por los millones y millones de pobres extremos que tenemos en el país, gracias a estas políticas nefastas, neoliberales, que han llevado adelante PRI y PAN. La manera en que esa política asistencialista se practica, se ejecuta, es a través del clientelismo fundamentalmente, sin el respeto a la figura del ciudadano. Entonces están conservando esa práctica priista, pero no solo eso, están quedando presas de la concepción de que se puede cambiar a la economía con políticas de ese tipo, cuando lo que hace falta es redistribuir el poder de decisión. Para mí esa es la democracia participativa, para que sean otras las políticas económicas. Y ello no puede suceder, Ismael, si no hay democracia sindical y si no hay democracia y libertad en todas las organizaciones sociales, para que desde las distintas trincheras de lucha la gente tenga capacidad de decidir sobre su futuro inmediato. Mientras no haya libertad de contratación colectiva, porque no la hay en este país, mientras no haya realmente democracia y libertad sindical, esa va a ser una columna del viejo régimen y a esa sigue apostando, por desgracia, el PRD. Entonces, esa es una vertiente, digamos, de orfandad en la que los gobiernos se ubican, pero además reproducen. No solamente son víctimas de la orfandad, sino que la reproducen. Se regodean en ella. Se regodean, por supuesto. Y la otra es la de las pugnas internas. Entonces no es fácil, no es fácil. Yo creo que ha habido una serie de cuestiones muy meritorias de los gobiernos locales, por ejemplo, el reconocimiento a los derechos a las minorías. Seríamos absolutamente injustos si no reconociéramos esa parte progresista de los gobiernos locales, realmente como un dique de contención contra este proyecto de la derecha oscurantista, ¿no? Que intenta ser hegemónico, que por desgracia no lo logra. Yo estoy segura que no lo va a lograr porque en México tenemos una tradición liberal de siglos, ¿no? Quizá me fui muy larga, bueno, por lo menos de dos. Sí, ¿no? Por lo menos. Entonces, pero es muy importante que haya un dique político. Yo creo que ahí el PRD, con algunas excepciones lamentables, pero sí ha sido ese dique. Para lo demás, creo que ha reproducido pues esas prácticas. Así veo a los gobiernos locales. Ismael. Y por cuanto a coordenadas ideológicas, digamos, discurso ideológico, tenemos ese nacionalismo revolucionario que es el que, digamos, se desplaza al PRD de algún sentido, y la formación ideológica del socialista, que es la que llega por otro lado. Y eso por cuanto a la génesis del partido. Pero está por otro lado la socialdemocracia como ideología, que es donde ahora muchos están... es muy curioso, Ismael, porque mira, yo pienso que ninguna socialdemocracia puede nacer de manera sana, vigorosa, si no se hacen las cuentas sobre tu pasado. Entonces, esas dos vertientes, la tradición socialista y la del nacionalismo revolucionario, ¿qué es lo que pasa? Fíjate, no hay como los hechos históricos para desnudar la realidad. Al final nos damos cuenta que esa izquierda histórica del siglo XX no era más que un PRI desplazado. Y mira que es un juicio muy severo porque yo vengo de esa izquierda, ¿sí? Y de una izquierda muy radical, un PRI desplazado del poder, que cuando accede... ¿Cuál era? O sea, todas esas formaciones de izquierda al final, cuando se conjuntan para formar el PRD y después tienen espacios, o sea, lo que están practicando es un poco como, no voy a decir que revanchismo, pero un poco como que me llegó la hora de hacer lo que no me permitieron hacer antes. ¿Y qué era? Lo mismo que el PRI. ¿Te das cuenta? O sea, para mí ese es un descubrimiento aterrador y lo sostengo en el libro, ojalá que se discuta, porque es como ponernos un espejo delante, que no nos va a gustar, claro. ¿no? No nos va a gustar a la izquierda esta del siglo XX, pero que tenemos que confrontarnos y superarlo. Y después, la vertiente del nacionalismo revolucionario alimenta, por supuesto, y es hegemónica en el partido, es hegemónica y queda arrollada, esa es la conclusión también, otra de las conclusiones, queda arrollada en la derrota histórica de ese nacionalismo revolucionario. Sí. ¿Qué, cómo decir, esperanza o qué
¿Qué pudo aportar un nacionalismo de izquierda? Precisamente la democracia, ¿no? O sea, ser consecuentes con la demanda democrática y con las necesidades de un sistema democrático e ir hacia la democracia participativa. Como se instaló solo en el discurso nacionalista del viejo PRI, cuando a ese viejo PRI, a ese proyecto, se lo arrolla desde el mismo PRI, empezando con De la Madrid y siguiendo con Salinas y todos los demás, entonces el PRD queda arrollado en esa derrota. Por eso no es casual, Ismael, que ahora lo veamos del brazo del PAN, para intentar gestionar algo, ¿no?, de poder o de espacios de gobierno. ¿Cuál poder? Fíjate, tratando de detener a la nueva clase política priista que aprendió en el camino, enterró ese viejo nacionalismo revolucionario, se hizo absolutamente neoliberal en este periodo de la globalización. Y en términos ideológicos, y ya voy a lo que mencionas, no, pero entonces se el PRD porque... como que se pone los ropajes de la socialdemocracia, el diálogo, etcétera, sí, cuando hace rato que ya perdió el rumbo, claro, y que eso va a ser simplemente otra. Sí, porque se tiene como democracia cristiana y socialdemocracia como dialogando entre ellos, como una nueva idea moderna de formaciones políticas, pero ya perdieron a mi juicio el rumbo, ¿no? Ese es otro espectáculo bastante lamentable. Sí, bastante. La Friedrich Ebert y la Konrad Adenauer, favor, ¿no?, las fundaciones bastante, ahí. Bastante lamentable el espectáculo que estamos viendo ahora, y por desgracia creo que se va a seguir reproduciendo. Entonces, ¿por qué no hacer un alto en el camino? ¿Por qué no abrir espacios de discusión y de debate? ¿Por qué no valorar si efectivamente no es el momento de que el PRD ceda su registro a una nueva formación política que se organice desde la sociedad, por favor, no desde esa clase política que ya dio lo que tenía que dar, que yo creo que también dio cosas buenas, pero que a partir de su no reconocimiento del agotamiento de su ciclo histórico, esa es otra de las cuestiones que planteo en el libro, se agota el ciclo histórico abierto por el maderismo en 1910, es el PRD el que lo culmina, es Cuauhtémoc Cárdenas, ¿sí? Lo coloco como el maderista de ¿cómo se llama?, de fines del siglo XX, se cierra ese ciclo histórico con la alternancia, entonces véase hacia adelante, la sociedad es capaz de estar generando, y lo está haciendo, una cantidad de proyectos por el rescate del país, por el rescate de la democracia, empezando por el de enero del 94 de los zapatistas, que ahí quedó no sabemos dónde, ¿no? Entonces es cuestión de mirar de nuevo hacia la sociedad, pero eso significa, hágase a un lado, por primera vez, los pequeños y mezquinos intereses, véase cómo está el país casi ya se nos fue de las manos, y en ello hay una responsabilidad histórica enorme de la izquierda, enorme, ¿sí? Entonces el libro es una invitación a ello. ¿Qué tanta fortuna tendré? No lo sé. Pero estoy satisfecha porque consideré que era parte de mi responsabilidad compartir esas reflexiones para abrir un debate que no está presente. Hables de un nuevo nacionalismo, ¿verdad? No, fíjate que no formulo un nuevo nacionalismo, pero que ya que lo preguntas, yo creo que ese es uno de los temas, Ismael, es uno de los temas. Porque en la globalización, ¿qué nacionalismo reivindicamos? Yo pienso que mientras los estados-nación existan y los países existan, tenemos desde la izquierda que discutir la nueva dimensión del nacionalismo. Y esa estoy segura que si no pasa la prueba de la democracia, va a reeditar esos viejos nacionalismos autoritarios, que México fue la expresión de uno de los más poderosos y que hoy tienen al país en donde lo tienen, ¿no? Claro. Ese es el problema. ¿Y el socialismo? Y el socialismo es otra cuestión también. Yo creo que también, yo pienso que también es, y ahí miro mucho yo hacia los jóvenes, a jóvenes como tú, a otros jóvenes. Yo preguntaba mucho en el PRD, bueno, ¿y dónde están los jóvenes? Y me decían los jóvenes, pues aquí estamos, Rosalvina. Sí, queridos, o sea, como entes cronológicos, ¿no? Por la edad, pero están haciendo lo mismo que los viejos, ¿no? Entonces, yo pienso que en los jóvenes podemos encontrar ese nuevo semillero de ideas. Las condiciones materiales creo que nos están diciendo que ese proyecto se agotó y que lo más sano en términos políticos, ideológicos y hacia el futuro, pues es darle una digna sepultura,
¿no? Y empezar a discutir algo nuevo. Me acuerdo de José Aricó decía en el fantástico editorial de Pasado y Presente, la revista que funda en el 64, dice, no siempre en la historia se perfila una nueva generación. Se refiere a lo que tú dices, que cronológicamente ahí están, ¿verdad? Pero no necesariamente pueden pasar varios sin que surja una generación que se perfile ideológicamente, quiero decir, ¿no? No nada más sucediendo biológicamente. Sí, pero yo me niego a caer en el pesimismo, ¿no? ¿Por qué? Porque a pesar de todos los pesares, yo veo una sociedad muy vital. Mira, Ismael, no es poca cosa. Que sí es un logro de 88 que dices, ¿no? Mira, en el 88 emerge el proyecto de la democratización, que claro, recoge el del maderismo, o sea, pero es una raíz histórica ahí no cumplida, una demanda histórica no cumplida. Y emerge este movimiento vigorosísimo a nivel nacional que encabeza el PRD y Cuauhtémoc Cárdenas. En el 94 emerge el de la democracia participativa. ¿Cuántos años han pasado? Claro. ¿No? Y ya son o sea, que la sociedad sí está dando las soluciones, como diría Marx y Gramsci, ¿no? Lo que pasa es que la clase política está anclada en otra lógica. En sus intereses. Fíjate que tú haces ese parangón entre Madero y Cárdenas, y doña Socorro Díaz en este libro, El Desquite, Reporte 2009, hace el parangón entre Vasconcelos y López Obrador. Así que bueno, eso se queda para discutirlo. Bueno, muy bien, pues se nos fue el tiempo. Te agradezco muchísimo, Rosalina, que nos hayas acompañado. Todavía nos quedan dos minutos. Bueno, ¿algún comentario final para cerrar? No sin antes recomendar Apuntes para el Camino, Memorias sobre el PRD, de Rosalvina Garavito. Está editado por la UAM. Por la UAM Azcapotzalco y por Ediciones EON. Está en alguna de las principales librerías. Espero que lo adquieran y que sea un motivo de reflexión para esta discusión que está tardando mucho en abrirse. Y te agradezco de nuevo, Ismael, este espacio. El libro tiene, además de reflexiones, de documentos del partido, análisis, por supuesto, tiene una serie de anécdotas que creo que hacen el relato un poco, vívido, ¿no? Claro. Tiene anécdotas y al final tiene un índice onomástico que refiere a todos los personas y personajes que menciono en el libro. Pues es ese esfuerzo de reflexión y de inicio de sistematización de una discusión no presente y necesaria. Pues nos encantaría contar contigo para hacer aquí a lo mejor una glosa ya comentada y discutida con otros personajes. ¿Qué te parece? Por supuesto, encantada. Muy bien. Bueno, pues estas fueron las evocaciones de Rosalvina Garavito, fundamentalmente sobre la vida y muerte del PRD, si se puede poner de esa manera. Espero que les haya interesado. Nos vemos la próxima. Hasta pronto.